Vamos a seguir en Lucas, que se está poniendo cada vez más interesante, y cada vez yo supongo que a cada gente le toca una porción de las cosas que hablamos. El día de hoy vamos a dividirlo en dos partes. Lucas es el capítulo 8 que nos corresponde. Primero vamos a leer los 3 versículos que están que empiezan en el versículo 19, Lucas 8:19. Dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esta es la primera parte del texto que tomamos hoy. Vamos a seguir también con otra parte pequeña, pero esta es una parte muy interesante, ya que en la cultura judía, y podemos decir como en la cultura mexicana, los lazos familiares tenían mayor fuerza que los lazos religiosos. Cuando de vez en cuando se presentaba lo contrario, era debido a una absoluta consagración a Dios y a su ministerio, como sería el caso de Juan el Bautista. Jesús, cuando leemos lo que aquí sucede, al parecer desdeñó, no hizo caso a su familia, no le dio su lugar, podían decir algunos, pero en ningún caso quiso ser grosero con su familia al no atenderlos. Esa familia terrena que lo fue a buscar por allá, sino que nos enseña Jesús el verdadero orden y la prioridad de los valores en cuanto a su persona y a su ministerio. Así que, de manera clara, el Señor nos recalca que la única relación válida con Él es la que se establece en y desde la fe en Él y en su palabra, ya que esto va a equivaler a decir: oír más hacer es igual a la voluntad divina de Dios aquí en la tierra. Oír de su palabra y llevar su palabra a hecho. Así que la palabra misma marca distancia entre aquellos que solo oyen y los que además de oír también la hacen. Hay muchísimos que oyen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica, ni en la menor medida. Es indispensable que la palabra de Dios venga a nuestra vida y la cambie completamente. Ponerla en práctica es absolutamente necesario. El objetivo final de la palabra no solo es que sea entendida, porque muchos la entienden, sino que sobre todas las cosas sea obedecida. Cristo nos vino a enseñar esto. Él dijo: yo vengo no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, únicamente. El señor Chambers, que no lo podemos dejar fuera en las prédicas, de alguna manera se cuela, dice con respecto a esto, que la obediencia es la manera donde mostramos la sinceridad y la seriedad que nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. La obediencia es la manera donde mostramos con sinceridad nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Así que la palabra de Dios requiere ser obedecida. Jesús estableció un nuevo orden con esta enseñanza, un orden de relación que supera el orden natural familiar. Nos muestra el orden en el reino de Dios. Cuando vino la familia de Jesús a verlo, no se menciona a José para nada. ¿Podríamos suponer que José estaba muerto? Podríamos pensar que estaba muy ocupado haciendo alguna mesa para alguien. Podríamos, pero no estaba ahí por alguna causa en particular, porque él era justo. Así que, pero no se le menciona.
De cualquier modo, la familia terrena de Jesús estaba al punto ahí para verle. Se podría pensar que su familia podría llegar a ser una distracción para el ministerio de Jesús. Pero una cosa Jesús deja muy en claro, que ni María ni ninguno de los miembros de la familia tenían ningún derecho sobre él, mucho menos cuando consideramos el hecho que sus medios hermanos eran aún incrédulos. Eso, para el que dice dónde está eso, lo puede ver en sus lecturas más tarde en Juan 7, del 1 al 9. Ahí les mencionan a los hermanos como incrédulos todavía. Este pasaje particularmente me hace recordar las discusiones que solía tener con mi padre antes de su conversión, ya que él solía creer que la relación de Jesús con María trascendía exagerada e injustamente, como suelen enseñar en la Iglesia Católica a sus fieles. Y muchos hoy siguen pensando que en el cielo María tiene autoridad sobre Jesús. Dicen, yo le pido a la Virgen porque ni modo que Jesús no le haga caso a su mamá. Pues yo no sé qué clase de Dios tienen, porque nuestro Dios es el principio y el fin. Él no tiene un principio como nosotros. En otras palabras, nuestro Dios no tiene madre. Nuestro Dios es. En consecuencia, algunas gentes quieren que haya intercesión de parte de la mamá de Jesús. Se la quieren llevar con esa imagen hacia el cielo. Y sabemos que María era la sierva de Jesús, que se complacía en hacer la voluntad de Dios. De cualquier modo, mi padre, igual que muchos otros creyentes católicos, creían, en caso de mi padre y otros que todavía creen, que Jesús no tenía hermanos, a pesar de que lo dice, pues yo creo claramente en la palabra. Sin embargo, la palabra muestra lo contrario, que sí tenía medios hermanos, ya que los que creen que Jesús no tenía hermanos piensan y siguen adorando a María como virgen. La sierva de Jesús, María, la cual tuvo una concepción virginal, Dios con todo su poder hizo que su óvulo se encontrara fecundado. Después del tiempo que un niño se gesta en un vientre, nació como nacen todos los hombres y las mujeres. Posteriormente, José tomó posesión de su mujer y tuvo otros hijos. Así que María y José fueron matrimonio. Una vez que hubimos superado este obstáculo en la casa de mi padre, mi madre y mis hermanos vinieron al Señor Jesucristo en una conversión que dejó asombrados principalmente a su servidor, a mi esposa y a todos ellos, porque la gracia de Dios cayó de una manera inimaginable. Quiero con esto decirles que las cosas que nos parecen hoy muy fáciles de entender, para algunas gentes no les son fáciles de entender, ni una ni muchas, hasta que Dios les quita el velo. El velo tiene que ser quitado por la palabra de Dios. Si Dios no nos da la vista, no nos liberta de nuestros pensamientos, entonces no podemos conocerle, mucho menos obedecerle. Es necesario que precisemos que la relación con Jesús se da a través del testimonio que tiene su palabra y no de supuestos mediadores, que como nosotros estamos todos necesitados de la gracia de Dios. Esto debe quedar muy claro. La verdadera familia de Jesús son los que oyen su palabra y la hacen. Así que
Jesús debe tener aquí parientes en esta iglesia. Aunque yo creí que no estaba ninguno. Ok. Esto es una propuesta muy bonita. Es una propuesta de lo más interesante. Pero te cuesta todo lo que tenías pensado ser y hacer. Ojalá que tú quieras ser hijo de Dios, de los que oyen y hacen su palabra, cueste lo que cueste. ¿Oyeron eso? Es fácil decirlo. Cueste lo que cueste. No se los iba a decir, pero creo que sí se los voy a decir. Cuando yo empecé con la palabra del Señor, llegó un tiempo en que tuve un conflicto con mi socio. Un conflicto bastante serio, de algunos miles, que probablemente ahora serían millones porque se ha devaluado la moneda. Parece Argentina, pero es México, no se confunda. De cualquier modo, en ese tiempo yo tenía una mecenas. Es decir, una señora que salió de la Ciudad de México y que me vino a poner una cantidad de dinero a mi disposición para asegurarse de que estuviera yo bien y que le hiciera. Esta situación fue inesperada, pero cuando vino el conflicto con mi socio, tuvimos algunas diferencias de opinión, por supuesto, y de pesos y de dólares. Y esta mecenas me envió a un abogado. El abogado, al oír la situación como estaba, me dijo: pues está muy fácil. Solamente tiene usted que desconocer a este hombre como su socio. No tiene nada firmado. Lo único que tiene que hacer es decir que se está pasando de la raya de lo que quiere. Le dije: caray, eso va a estar bien difícil. Dice: ¿por qué? Mire, va a perder todo si no hace eso. Digo: es que voy a tener que mentir. Y yo ya no puedo mentir. Y pues sí me costó todo lo que se pueden imaginar, señores. Cuando decimos cueste lo que cueste, muchas veces no estamos preparados para ver el alcance que tiene la palabra de Dios, para hacer que nosotros la apreciemos. El hecho de que seamos llamados por su palabra y que lo oigamos y que la pongamos en práctica, muchas veces nos va a costar familia, posesiones, relaciones, posiciones y sueños. Cueste lo que cueste, mis hermanos. Bueno, ya hubo más respuesta a eso. Bueno, eso désela al Señor. Para mí me da gusto oírla, pero el Señor es el que sabe. Así que cueste lo que cueste y venga lo que venga, el Señor es con nosotros. Ambos verbos, estos que estamos hablando, oír y hacer, están en presente continuo, lo que implica que es una tarea permanente, oír y hacer. Hoy puedo oír cosas que antes no oía y puedo hacer cosas que antes ni me atrevía. Ojalá que tú estés en el mismo caso. En eso se involucra el poder de Dios. Este texto refleja una de las preocupaciones fundamentales de Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios: la vivencia del Evangelio del Reino. Dios quiere que vivamos las buenas nuevas del reino de Dios, aquí, ahora. Necesitamos practicar para que no lleguemos todos desenganchados cuando estemos en el reino de Dios. Esto es la palabra y el mandato de Dios, porque es la única manera de difundir su evangelio y que pase a la historia. Ya que el reino no es una bendita utopía, no es una idea de alguien que nos quiere proponer algo muy interesante. No, el reino de Dios es una
realidad y se manifiesta en acciones concretas y soberanas de Dios sobre la historia y sobre tu vida, sobre cada uno de sus hijos. Por último, el texto muestra que Jesús es radical en sus demandas. Y sí, Jesús es radical en sus demandas. Es por eso que no lo quieren en la India. En la India tienen como 1000 dioses. Allá puedes inventar del dios más extraño que tú quieras. Todos adoran un elefantito, un muchachito con pancita de Buda y cabeza de elefante, y muchos esperpentos más. Pero no puedes allá hablar de Jesús porque Él es radical. No es tolerante con todas estas visiones y estos monstruitos. Jesús es radical en sus demandas. Exige un punto de partida: la conversión tuya. Esa conversión va a mostrar su elección y su llamamiento. No es algo que tú quieras hacer. Va a mostrar su voluntad. Y desde allí no se delimita una meta de llegada. Dios exige todo de ti y te da todo a ti. Es una propuesta impresionante. Por esto Jesús precisa que para seguirle a Él es necesario redefinir nuestras prioridades familiares. Jesús se negó a su familia, a su sinagoga e incluso a la nación judía, con el propósito único de redimir a su verdadero pueblo Israel. El Israel de Dios no es una tierra de linaje. Son todos aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Bueno, son buenas noticias, sin lugar a duda. A lo mejor yo me llevé las herencias de muchos por delante, pero se las llevó el Señor, yo no. En la segunda parte del texto de Lucas, es una parte que me encanta. Qué bueno que tocó ver esta parte. Vamos a estar en el versículo 22 al 25. La leemos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a Él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esta es palabra del Señor. En esta porción bíblica que acabamos de leer, recordamos el hecho de que Lucas ya había narrado varios eventos donde quedó muy claro la autenticidad de la autoridad divina de Jesús. Y aún así Lucas confirma, mostrándonos este aspecto a través de otros eventos que nos asombran de una manera sistemática. Van confirmando en la mente de sus discípulos y ahora en la mente de nosotros la identidad de Jesús y su propósito. Esta segunda cita de nuestro texto confirma sin lugar a dudas el mesianismo de Jesús. Jesús es el Mesías esperado por todos los que estaban con vida de Israel, de Judá en ese tiempo.